Mientras en Japón una generación de niños aparecía para cambiar la historia del fútbol en su país, siendo conocidos como la generación dorada, en otras partes del mundo un fenómeno similar acontecía, y en Italia, el primer estandarte de su propia generación de oro fue el guardameta Gino Hernández. Un chico que con solo 14 años ya era la estrella indiscutible en el equipo infantil del Inter de Milán, despertando ya rumores sobre sus portentosas habilidades bajo palos por todo el país jornada a jornada. A medida que sus reflejos aumentaban y su sentido del juego maduraba en todos los aspectos, Hernández se volvía más y más imbatible, distanciándose de todos los demás porteros en su categoría. Como consecuencia directa, la selección nacional sub-16 también se fijó en él, comenzando una carrera internacional que se mantiene hoy día, y que no hizo más que reafirmar su incipiente leyenda, sobre todo cuando durante todo un año solo el alemán Karl-Heinz Schneider consiguió batir su portería en un partido amistoso entre Italia y Hamburgo que terminaría con empate a 1. Después de este choque de titanes, Gino iba a permanecer otro año completo sin encajar un solo tanto. A todas luces parecía un guardameta perfecto, sin fisuras en su defensa de la portería, y en los terrenos de juego se comenzaba a hablar del mejor portero de toda Europa. Con ese sobrenombre llegaría a la primera gran competición que su selección nacional afrontaba, el Campeonato Internacional Sub-16 celebrado en Francia. De cara a esta gran cita, los seleccionados viajarían a Alemania para iniciar su preparación y de paso conocer de primera mano la ciudad de Hamburgo, como un turista más, que sin embargo parecía estar predestinado a los acontecimientos extraordinarios, cuando en uno de sus paseos por la ciudad se vio impelido a salvar a una chica de un posible atropello haciendo gala de sus prodigiosos reflejos. La casualidad querría además que la chica fuese la hermana menor del delantero Schneider, y que aquel coche contara entre sus pasajeros con el japonés Tsubasa Ozora, quien estaba a punto de convertirse en su más grande rival. En lo deportivo, la selección juvenil de Italia, entrenada por Paulo Calcis, iniciaba una ronda de encuentros amistosos en la ciudad de Bremen, contra el equipo local, capitaneado por Franz Schester, y contra la propia selección japonesa. Gino demostraría allí una vez más su solvencia, manteniendo su arco a cero frente al Bremen, a pesar de los continuos ataques a los que fue sometido. Pero también una impropia arrogancia, cuando su equipo se negó a jugar el partido contra Japón, argumentando el escaso nivel de juego mostrado por la selección capitaneada por Kojiro Hyuga. Una falta de respeto en toda regla, que no obstante, el karma transformaría cuando un ofendido Tsubasa Ozora saltaba al césped para enfrentar por sí solo a varios jugadores italianos y anotar un gol a Hernández con su tiro con efecto. Algo que dejó enmudecidos a los presentes. No era un partido oficial, ni siquiera era un partido, pero la red del portero perfecto era perforada sorprendentemente. Aquello dio al guardameta una perspectiva de lo que podía esperar en el torneo de París, y verdaderas ganas por volver a enfrentar al 10 de Japón en partido oficial. Un deseo que se cumpliría con premura cuando, al dar inicio el campeonato en el que Gino abanderaba como capitán a su país, quedó encuadrado en el mismo grupo que Argentina y precisamente Japón. Su primer partido lo situaba ya frente a frente con Tsubasa Ozora, con los sentimientos de superioridad italiana transformados en incertidumbre y deseos de probarse ante este jugador desconocido. Y aún así, seguían siendo los favoritos frente a la cenicienta de un grupo que deberían pelear solo con Argentina. Al menos hasta que tras el inicio del partido los japoneses comenzaron a tener la bola y una defensiva selección italiana solo conseguía detener a Tsubasa con continuas faltas. Sin embargo, la ilusión del pequeño equipo que hacía frente a uno de los grandes conjuntos europeos se desvaneció en cuanto Hernández comenzó a aparecer. Japón llegaba, sí, pero se estrellaba cada vez que el portero perfecto intervenía, demostrando que incluso el gol que el capitán japonés le hizo hace tan solo unos días era un espejismo. Desafió a Tsubasa directamente, regalándole la jugada, para detener su mejor disparo y mostrar al mundo una vez más que si estaba preparado,
nadie podría atravesar su portería. Y así fue durante todo el primer tiempo. Ocasiones que se estrellaban contra un guardameta inspirado y que llevaban el partido al descanso con empate a 0 en el marcador. Aunque a pesar de haber cedido el control del juego casi por completo al rival, en Italia se mostraban bastante confiados. Y con la reanudación, tras el descanso, las razones de esa seguridad se hicieron patentes. Italia arrancó el segundo tiempo con un mayor control del juego, adelantando algunas líneas y obligando a la defensa japonesa a adelantar las suyas. La confianza plena que tenían en el desempeño de Gino les permitía ciertamente despreocuparse de la defensa. Y cuando el portero italiano desbarató el intento de Hyuga arrebatándole el balón por alto, aprovechó esa misma jugada para iniciar un contraataque rápido que cogía con la guardia baja a los japoneses para que el delantero Conti pudiera marcar a placer. Italia se ponía por delante y lo celebraba ya como una victoria, de nuevo confiados en que ningún balón iba a tocar la red de su portería. Solo debían seguir apostando por su portero y aprovechar nuevas contras para incluso aumentar la ventaja. Esa era la estrategia, arraigada en el fútbol italiano más conservador. Ese era el plan, pero depositarlo todo en las habilidades de un solo jugador no dejaba de ser un riesgo que finalmente se pagaría caro. Tras la salida al campo del mediocentro Taro Misaki, el dominio japonés se agudizó aún más, convirtiéndose en un verdadero monólogo que ponía a prueba la seguridad de Hernández una y otra vez, hasta que el candado se quebró, tras una jugada combinada entre el llamado dúo dorado japonés, ante la que Gino maniobró espectacularmente, aunque terminó por encajar solo frente a dos de los mejores jugadores de todo un país. Era el primer gol que recibía en todo un año, era el derrumbe de todo un mito, y era, además, el comienzo de una verdadera debacle para Gino Hernández. Porque aunque el guardameta continuó estando a la altura con paradas decisivas, casi al final del encuentro volvía a encajar, incapaz de detener el nuevo tiro del Tigre de Hyuga, quien además de terminar de remontar el encuentro, lesionaba el celebrado brazo derecho de oro del cancerbero italiano. Italia caía derrotada en su debut. Lo hacía contra la cenicienta del campeonato. Hernández, que apretaba la mano del rival tragándose respetuosamente todo el orgullo, recibía por primera vez en su carrera 2 goles en un único partido. Y ahora debía jugarse la clasificación a la fase final obligado a la victoria contra el fuerte conjunto de Argentina. Pero cuando el cuarto partido de la segunda jornada del torneo estaba a punto de arrancar, una imagen hacía sobrevolar los malos augurios sobre la selección italiana. La imagen de Gino Hernández con su brazo derecho vendado y paralizado. La lesión de los dedos índice y medio le impedían jugar por al menos un mes. Se quedaba fuera de la última oportunidad de su equipo por permanecer vivos en la competición. Y la estrella rival, Juan Díaz, supo hacer sangre de aquella situación. Italia perdía por 5-0, alejándose de cualquier opción por continuar peleando en París. Siendo una de las favoritas, no pasaba de la fase de grupos, provocando una enorme decepción en todos. Fue el primer gran fracaso de Gino Hernández, un primer traspiés que lo obligaba a enfocarse aún más en mejorar su habilidad, sobre todo cuando en el segundo tramo del campeonato parisino la aparición del guardameta alemán Teuter Müller y sus celebradas actuaciones frente a Uruguay y Japón desplazaban su nombre, ahora ensombrecido por una leyenda europea aún mayor. Hernández salió de Italia como el portero número 1 de Europa, ahora volvía a su país como segunda opción en ese hipotético ranking, y con 2 derrotas bajo el brazo. Pero en cuanto se recuperó de su lesión, se pondría manos a la obra de nuevo en el Inter para reencontrarse con sus mejores sensaciones. Allí fue uno de los líderes dentro y fuera del campo. Con una madurez impropia de su edad, comprendía el orden jerárquico dentro de un equipo, sin minusvalorar a los recién llegados, sobre todo a aquellos en los que veía potencial y pasión por el juego. Así, acogió al japonés Shingo Aoi, otro jugador que demostraría en pleno entrenamiento poder batirlo,
como su protegido defendiéndolo del menosprecio y la humillación a la que lo sometían el resto del equipo, mediando entre todos para que un conjunto más unido lograse enfrentar con opciones al eterno rival, el Milán FC. Fue un partido intenso, en el que Gino acabó recibiendo un gol de penalti a 15 minutos del final, pero que terminaron remontando gracias principalmente a Shingo, permitiendo a Hernández marcharse con buen sabor de boca, con la sensación de que dejaba atrás un equipo al fin unido y clasificado además al campeonato nacional. Una sensación de trabajo bien hecho ahora que debía dejarlos atrás. El partido contra el Milan fue el cierre para él con los infantiles, tras ser ascendido al juvenil de Inter ganándose una titularidad casi instantánea, compitiendo en niveles cada vez más altos y no solo en las canchas italianas, sino de nuevo con el equipo nacional. Pese al desastre de Francia, el resurgir de Gino Hernández como gran promesa del Inter lo situó de nuevo en el foco de atención y lo llevó a la portería del combinado italiano sub-19, un equipo en el que lo acompañaban algunos de sus antiguos compañeros, pero también otros jugadores de mayor nivel, entre los que destacaba el defensor de la Juventus, Salvatore Gentile, un jugador clave que haría más fuerte aún la retaguardia italiana y su cada vez más famosa zona de presión defensiva. Como estrellas nacionales, ambos hicieron un gran papel en la Eurocopa Sub-19 y aunque su derrota frente a la Holanda de Brian Cruyff escocía, resultaron imprescindibles en las victorias que los metían en la participación mundialista celebrada en Japón. Un país en el que aterrizarían no solo con el ánimo de resarcirse respecto a las pasadas batallas. La animadversión que ya vimos respecto al fútbol japonés seguía presente en las filas italianas, esta vez personificada en Gentile, obligando a Gino a interceder una vez más para defender a unos futbolistas a los que había aprendido a respetar tras su derrota en el sub-16 y su amistad con Shingo, sintiéndose obligado a terminar con el lamentable espectáculo que de un momento a otro se había apropiado de la presentación de los equipos, para advertir a su compañero del peligro que la selección local podría llegar a suponer. En lo futbolístico, el destino parecía querer avivar todo este fuego cuando volvió a encuadrar a Gino y los suyos en el mismo grupo de Japón, acompañados por México y Uruguay. Aunque solo lo pareció, porque en cuanto a fútbol, los italianos simplemente no estuvieron a la altura. En el primer partido contra Uruguay, de nuevo una selección que llegaba como tapada les insuflaba una derrota por 2-3, a lo que lamentablemente se añadía la lesión de Hernández y Gentile, quienes caían víctimas del tiro tornado de Ryo Maino. Como si el guión del sub-16 se repitiera, tras el primer partido, Hernández se quedaba fuera del torneo. Y sin ninguna de sus estrellas sobre el césped, los compañeros tampoco consiguieron pasar del empate contra México. El campeonato del mundo prácticamente acababa de empezar. Italia ya estaba fuera, de nuevo sin poder avanzar de la fase de grupos, llegando al tercer y ansiado partido contra Japón sin posibilidad alguna de clasificar a la fase final. Un partido que comenzaba aún más descafeinado cuando las ausencias de Hernández y Gentile eran confirmadas de nuevo, y que hizo estallar la ira de la afición italiana por el ridículo que su combinado hacía frente al mundo cuando perdían por 3-0 contra los japoneses. Una situación crítica que Hernández y Gentile intentaron corregir saltando al terreno de juego arrastrando aún serios impedimentos físicos, aunque de poco sirvió su presencia en tales condiciones, cuando el equipo recibía un último gol que los mandaba a casa sin poder ganar un solo partido. Aunque la personalidad mostrada por ambos, sus deseos de no esconderse ante la adversidad, su valentía al exponerse al escarnio público o incluso peor, agravar aún más sus lesiones, los reconciliaban con un público que incluso en la derrota supo apreciar semejante despliegue de coraje. Aunque quizás aquello no era suficiente para suavizar el mal sabor de boca con el que regresaban a Italia, a un país en el que sin embargo Hernández parecía irle siempre sobre ruedas. Tras ganar el campeonato nacional con el juvenil de Inter, fue el único de ese grupo ascendido al primer equipo. Gino Hernández se hacía profesional en el prestigioso Inter de Milán,
se convertía en toda una estrella del calcio. Seguía siendo a todas luces el mejor portero del país, y así se lo reconocían compañeros y rivales, aunque los títulos se le escapaban ante la poderosa Juventus. La carrera de Gino Hernández era el perfecto ejemplo de jugador prodigioso que nunca veía recompensados sus esfuerzos con títulos que los respalden, aunque su principal espina, la que más profunda tenía clavada, seguía siendo con la selección. Por ello vivía cada nueva convocatoria como una oportunidad de redención que volviese a situar el fútbol de su nación entre los grandes. Por ello, encaraba su participación en la Eurocopa Sub-21 con la máxima ilusión. Y por ello, la decepción volvía a ser máxima cuando eran eliminados por Alemania, por un Sneijder que rememoraba su primer choque hace ya muchos años, aunque clavándole 3 goles en esta ocasión, un hat-trick que dolía demasiado. Con la derrota además, no se esfumaba solo la Eurocopa, también perdían la ocasión de clasificar a los Juegos Olímpicos de Madrid, de los que Gino solo pudo ser un mero espectador más, aguardando el comienzo de una nueva temporada en la Liga Italiana, para la que su equipo se reforzaba con nuevos jugadores, algunos de indudable valor, como su viejo compañero de batalla, Aoi Shingo, y otros más cuestionables. Con ello el portero afronta un año en el que también competirá por la Liga de Campeones, un ilusionante reto, una nueva oportunidad de reivindicarse frente a todos. La historia de Gino Hernández es la historia de las victorias personales y las derrotas colectivas. La del portero perfecto en todo, excepto en los resultados. La de un brazo de oro que se quiebra en los momentos menos oportunos. La del mejor portero de Europa, que en realidad nunca fue.